Bueno, vamos a la unidad número 7, nucleónica biológica. Como repaso inicial, vemos la conformación de los átomos, cuyo núcleo está constituido por protones y neutrones, y alrededor de este núcleo van a girar los electrones describiendo diferentes orbitales. Acá tienen detallado que el protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga, y el electrón tiene carga negativa. El elemento químico está formado, como todos ya sabemos, por un cierto número de protones y neutrones en su núcleo. Ahora, cuando nosotros queremos determinar el número atómico, vamos a prestar atención a los protones que tienen dentro del núcleo los átomos, ¿sí? Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones en su núcleo, el oxígeno tiene 8 y el nitrógeno tiene 7. Por supuesto, el número de neutrones coincide con este número, y eso es un factor a tener en cuenta en principio en elementos que tienen, digamos, la misma cantidad de protones que de neutrones. Ahora, el número atómico tiene que ver con la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Esa es una pregunta que puede llegar a surgir. ¿Con qué se relaciona el número atómico de un elemento o de un átomo? Y bueno, si le ponen que se relaciona con el número de protones que constituyen o que están dentro del núcleo, sería verdadero. Cuando el elemento es neutro, la cantidad de protones y de electrones coinciden. Por ejemplo, carbono, 6 protones, 6 electrones. Entonces sería eléctricamente neutro. Si el elemento gana o pierde un electrón, se transformaría en un guión. En el caso de los isótopos, son elementos que tienen el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Fíjense, el carbono 12, en este caso, no sería un isótopo. Pero fíjense ustedes, carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. Carbono 11 sigue, tiene 6 protones y 5 neutrones. Y así con el carbono 14. Entonces, los isótopos nos sirven, por ejemplo, para determinar la edad de las cosas. Lo que se usa en arqueología, por ejemplo, para determinar cuántos años, cuántos millones de años tiene un hueso de algún dinosaurio. En particular, a nosotros nos van a interesar los núcleos, que son especies atómicas con ciertas propiedades, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el número de partículas que tienen su núcleo y su estado de energía. Dentro de estos núcleos podemos encontrar los estables y los inestables. Los inestables son los que generan radiación, ¿sí? Radiación ionizante. Entonces, se desintegran emitiendo radiaciones hasta transformarse en núcleos estables. O sea, un núcleo inestable se lo estimula o se lo excita de alguna manera para que genere este tipo de radiación ionizante hasta que, bueno, pasado un cierto tiempo, dependiendo del tipo de elemento, se va a transformar en estable. Nosotros tenemos el átomo, núcleo y los electrones que giran alrededor del núcleo. Estos electrones que giran alrededor del núcleo establecen órbitas o orbitales de energía. Se van a determinar con la letra K, L, M, o sea, la K la que está más cerca del núcleo, y después, bueno, a medida que se va alejando del núcleo va teniendo diferentes letras del abecedario, ¿no? Como punto importante, el electrón no gana ni pierde energía si permanece en una órbita dada. Se queda en el orbital K todo el tiempo girando ahí, no va a pasar nada, no va a perder ni va a ceder energía. Pero normalmente, o habitualmente, pasa que a partir de la excitación de un átomo, los electrones pueden
saltar de orbitales. Y en ese salto energético van a ganar o van a perder energía. Fíjense, la energía necesaria para hacer pasar a un electrón de una órbita a otra es menor en capas periféricas y aumenta en la profundidad. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el electrón está más cerca del núcleo, es como que el núcleo ejerce más atracción sobre ese electrón. Entonces la cantidad de energía que hay que aplicar o con la que hay que estimular a ese elemento para que ese electrón que está en un orbital más cerca del núcleo salte a otro orbital es de mayor importancia. Entonces, cuando un electrón salta de una órbita a otra, más interna, pasa a un nivel de energía inferior, ¿sí? Y libera energía en ese salto electrónico, libera energía en forma de radiación electromagnética. O sea, el salto del electrón de un orbital que está más lejos del núcleo a un orbital que está más cerca del núcleo, emite o libera energía en forma de radiación electromagnética. Estos núclidos o estos elementos que tienen capacidad, que son inestables y que generan energía electromagnética ionizante, tienen un comportamiento que en principio tiene relación con esta actividad tiempo medio radioactivo. Entonces, por definición esto, vamos a puntualizar que la desintegración radioactiva es la profunda transformación de la estructura asociada a algún tipo de radiación de un átomo radioactivo inestable. O sea, toda fuente radioactiva, yo tengo una cierta cantidad de elementos, de átomos, que tienen capacidad de ser, que son inestables y tienen capacidad de ser estimulados para que emitan radiación, ¿sí? Este tipo de radiación va a ocurrir al azar. No es que yo puedo excitar a un grupo de átomos determinados y a otros no de la misma fuente radioactiva. Se genera una excitación de esa fuente radioactiva y se van produciendo estas desintegraciones radiactivas que son las responsables de la emisión de la radiación. Entonces, como dice acá, esta radiación radiactiva ocurre al azar, no se puede prever. La fuente radioactiva o el elemento inestable, el radionúclido o el nuclídeo, se lo estimula, ¿sí? Y se producen estos saltos electrónicos que emiten radiación, pero yo no lo puedo controlar, es al azar. Si tenemos un gran número de átomos, la fracción total que se desintegra en la unidad del tiempo es constante. Esto genera una cierta estabilidad. Si yo emito, o sea, si yo tengo una fuente radioactiva que emite radiación producto de su desintegración, ¿sí? de este comportamiento de inestabilidad de los átomos, la desintegración va a ser proporcional, ¿sí? en el tiempo. O sea, si yo hago una curvita, y si yo acá pongo la línea del tiempo y acá pongo la D de desintegraciones, ¿sí? La respuesta va a ser lineal, ¿sí? Si en el tiempo 1 se desintegra, no sé, el 10%, en el tiempo 2 se va a desintegrar el 10% de lo que quedó, ¿sí? Entonces, si yo pierdo el 10% acá, en el primer lapso de tiempo, en el segundo lapso de tiempo se va a desintegrar el 10% del resto. Es así. Primero se desintegró el 10, me quedé con el 90. Después se va a desintegrar de ese 90 un 10% más. Y así sucesivamente. Por eso la respuesta es constante en el tiempo. Acá tienen unas definiciones. ¿Qué es una fuente radioactiva? ¿Sí? ¿Qué es la actividad de una fuente? Como punto a considerar, la fuente radioactiva es una cierta masa de un isótopo radioactivo. La actividad de la fuente es el número de desintegraciones que ocurren en la unidad de tiempo. Y la actividad disminuye
función exponencial. Si bien la respuesta, acá tienen el ejemplo numérico, yo se lo hice de una forma más lineal en el punto anterior, pero si uno ve realmente el comportamiento, la respuesta es de este tipo como se menciona acá. Si en un primer tiempo pasó del 100% al 50%, en un cierto periodo, en un tiempo similar va a ocurrir que de este 50% va a pasar al 25%, o sea, disminuyó a la mitad. Del 100 pasó al 50. En el mismo tiempo del 50 pasó al 25. En el mismo tiempo del 25 pasó al 12,5 y así hasta que no queda nada. Dentro de las radiaciones ionizantes, la primera de la cual vamos a hablar va a ser la radiación de tipo alfa. Y acá tienen ustedes mencionadas las diferentes características que tiene este tipo de partículas que emiten radiación. Entonces, como característica de las radiaciones alfa, son partículas que tienen carga positiva, ¿sí? Entonces, están con la energía con la que se miden estas radiaciones está en el orden de los 2 a los 8 megaelectronvolt. El megaelectronvolt, mega significa millón, y el electronvolt es la energía, ¿sí?, que se emite cuando se produce un salto electrónico. Cuando el electrón salta de un orbital más interno a un orbital, perdón, de un orbital más externo a un orbital más interno, se produce liberación de energía, como dijimos antes. Esta liberación de energía se cuantifica, se mide. ¿En qué se mide? En electronvolt. Y la radiación alfa está en el orden de los 10 a los 8 megaelectronvolt. El electronvolt es una medida muy chiquita, muy pequeña. Por eso, fíjense ustedes que el número es de 2 a 8 megaelectronvolt. Entonces, este tipo de radiación es altamente ionizante. No tiene alto poder de penetración, recorre en distancias cortas y las puedo detener con una hoja de papel. Pero al ser altamente ionizantes, desalojan los electrones de los átomos que están cerca, digamos, de la proximidad de esta radiación. O sea, el hecho de actuar sobre los electrones de la materia irradiada va a producir fenómenos o respuestas metabólicas, por supuesto, indeseadas, ¿no? Porque, bueno, no está bueno que nuestros átomos, los que componen la materia, se desalojen los electrones, porque todos sabemos que los electrones son importantes en las diferentes reacciones metabólicas, el movimiento de los electrones. La radiación beta es otro tipo de radiación, emite, son dos grupos, ¿sí? Tenemos la radiación beta positiva, ¿sí?, o emisión de positrones, y la radiación beta negativa o emisión de negatrones. La radiación beta tiene que ver con una excitación a nivel nuclear. ¿Cómo? Diferenciación con la anterior, vamos a decir que la radiación alfa es positiva y la radiación beta emite dos tipos de partículas, los negatrones y los positrones. Son moderadamente penetrantes, o sea, tienen mayor capacidad de penetración que las anteriores, pero menos ionizantes, o sea, generan menos daño a la materia irradiada. Las puedo detener simplemente con una capa de aluminio. Los rayos gamma o los rayos X, y los rayos X las vamos a trabajar dentro del mismo grupo, también son radiaciones electromagnéticas, tienen mucho mayor alcance y mayor poder de penetración que las anteriores, ¿sí? Si yo hago una comparativa, las más ionizantes son las alfa, después le siguen las beta y después las gamma y los rayos X. Y si hablo de su poder de penetración, las que menos penetran son las alfa, mayor penetración tienen las beta y las que mayor penetración tienen las gamma y los rayos X. ¿Sí? ¿Cómo lo detengo? Con una capa de plomo
u hormigón. Necesito, por eso la gente que hace estudios de diagnóstico con rayos X, por ejemplo, radiografía, tomografía axial computada, ¿sí? Densitometrías óseas, todo eso utiliza radiación ionizante X. Por eso tienen que poner estos delantales de plomo para proteger las partes nobles y que no estén afectadas por este tipo de radiación. Bueno, acá tienen lo que mencionábamos recién, el poder de penetración. Hay que tomar precauciones, por supuesto, al trabajar con este tipo de energía ionizante. Acá hay un cuadro comparativo entre las alfa, las beta y las gamas y X que las metemos dentro del mismo grupo. Fíjense el alcance y cómo la detengo de cada una de ellas. Este dibujito está bueno porque permite visualizar y comparar cada una de ellas. Otro punto importante a considerar, el grado de ionización, cómo está determinado. Está puesto en rojo porque implica que muy probablemente esto en el parcial se pregunta. Entonces el grado de ionización va a depender de la energía de radiación, ¿sí? O sea, si es alfa, beta o gamma, o X, de su intensidad, o sea, cuántos electrón-volt genera la radiación, y de la transferencia lineal de energía, o sea, cómo me impacta esa fuente radiactiva a mí. Si estoy en línea con la fuente, si acá está la fuente, y yo me paro acá, la transferencia lineal de energía es directa, ¿no? Es como una flecha que me da directo en el medio del tórax. Ahora, no es lo mismo que yo esté por acá. Si yo estoy por acá parado, no estoy en línea con la fuente. De esta manera estaría mucho más perjudicado que acá. Esa es la transferencia lineal de energía. Que si yo estoy en línea con la fuente radioactiva, me afecta más, biológicamente hablando, que si estoy, digamos, fuera de, de esa línea, digamos, de afectación. Y la penetrabilidad de las radiaciones va a depender de dos factores. Es inversamente proporcional a la transferencia lineal de energía y tiene que ver con lo anterior. Y directamente proporcional a la energía de radiación. O sea, cuando más energía la fuente emite y yo estoy expuesto a esa energía, más me va a afectar. Entonces, a mayor energía liberada, más alteración de la materia. Y un punto importante a considerar es que nosotros no tenemos receptores para determinar si estamos expuestos a radiación o no. Por eso hay medios electrónicos que detectan. Ahora, nosotros nos podemos valer de las radiaciones ionizantes para esterilizar diferentes elementos. Por ejemplo, en el consultorio odontológico, para que tienen este efecto bactericida, o sea, destruyen lo que es biológico. Entonces, el instrumental médico lo irradia con esta energía ionizante y va a destruir todas las bacterias o virus que estén ahí para que, bueno, cuando el profesional de la salud atienda a otra persona, no esté expuesta a ese tipo de bacteria o virus. ¿Cuáles son los efectos de la transferencia de energía sobre el cuerpo? La acción de la irradiación se traduce en un aumento de los radicales libres. Los radicales libres aumentan la oxidación de la célula, ¿sí? Esto va a afectar las reacciones de óxido-reducción, que tan importantes son para los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo. Y acá tienen que la radiación no es detectada por nuestros sentidos. Los efectos son acumulativos y generalmente diferidos en el tiempo. O sea, si yo estoy expuesto a una fuente radiactiva, quizás el daño no es suficiente, pero el efecto sí es acumulativo. Por eso las personas que trabajan en los centros de diagnóstico por imágenes trabajan menos cantidad de horas y se jubilan a más corta edad. ¿Qué efectos podemos encontrar producto de estar sometidos a una fuente radioactiva? Entonces acá tienen dos listas ustedes. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes tenemos los estocásticos o probabilísticos, y acá tienen el cáncer, bueno, malformaciones congénitas, ¿sí? Malformaciones y enfermedades hereditarias, efectos teratogénicos y mutágenos,
tumores malignos, leucemias. Lo teratógeno tiene que ver con el ser que está formado, se irradia y va a producir alguna malformación en la persona que está en proceso, una mamá embarazada, por ejemplo, sometido a una fuente ionizante, puede afectar la formación de ese bebé que está creciendo. Y los efectos mutágenos, que son mutaciones a nivel del gen, ¿no? Del ADN. Tumores malignos y leucemias. Después tengo efectos no estocásticos o determinísticos, y acá tienen una lista. Bueno, esto lo pueden leer sin ningún tipo de problema. Y después los efectos biológicos inmediatos. El cuadro hiperagudo, por ejemplo, que produce este síndrome de radiación, diarrea, fiebre, náuseas, vómitos. La gente, por ejemplo, que tiene tratamientos oncológicos y la someten a radiación, esto va a generar algún tipo de efecto o varios de estos efectos. Acá tienen un cuadro con diferentes tipos de estudio, que lo tienen en la parte izquierda, digamos en la columna izquierda, y acá la dosis que reciben, ¿sí? Acá hay una unidad, que es una unidad en inglés que nunca me sale la pronunciación, pero más allá de esto, no importa que sepan esta unidad, simplemente es lo que reciben cuando se hace un estudio de esto, y acá lo compara con la cantidad de rayos X que recibirían por una radiografía de tórax. Número equivalente a la radiación recibida en una RX de tórax. Entonces, por ejemplo, si yo me hago una tomografía axial computada de abdomen, que vamos al extremo, recibo una dosis equivalente a 10, pero es como si me hubiesen hecho 500 radiografías de tórax, ¿sí? O 4,5 años de exposición a la radiación que hay en el ambiente, que es la que estamos todos los días nosotros sometidos. Esta parte terminó. Ahora vamos a la parte de medicina nuclear, que son los estudios de diagnóstico que vamos a poder hacer utilizando las radiaciones ionizantes y otro tipo también de elementos. Entonces, ¿qué es la medicina nuclear? Es una especialidad médica que emplea isótopos radioactivos, radiaciones nucleares, también campos magnéticos, con fines de prevención, diagnóstico, bueno, e investigación, ¿no? Acá tienen mencionado todo eso. ¿Qué vamos a ver nosotros? Radiografía, tomografía axial computada, centellografía, tomografía por emisión de positrones, que es la PET, resonancia magnética, ecografía, ecodoppler, angiografía. Entonces, nombrar algunas cuestiones relevantes de este tipo de imágenes. Entonces, los rayos X, ¿sí?, afectan películas radiográficas. Voy a obtener imágenes. Acá tienen una imagen de tórax, una radiografía de tórax, donde se ven los campos pulmonares, la silueta cardíaca, ¿sí?, el callado aórtico, las costillas, todo lo que es las cúpulas diafragmáticas, clavículas, columna, bueno, varias cuestiones aquí. Entonces, es un estudio de tipo negativo, donde las imágenes radiopacas se ven en blanco, y acá tienen ejemplo: parénquima pulmonar, por ejemplo, agua, hueso, calcio, metal. Imágenes radiolúcidas, lo que se ve en negro, densidad del aire, la grasa se ve un gris negro ahí medio, entre el blanco y el negro. Importante información anatómica, de estructuras óseas, que ya hemos mencionado recién, pero no de partes blandas como los cartílagos. O sea, con la radiografía no puedo ver los cartílagos. Se ve ahí, si saco una radiografía de rodilla, por ejemplo, el cartílago no lo veo. Veo la luz articular, pero no el cartílago. Está contraindicado en embarazadas porque es una radiación ionizante y los efectos sobre el feto, ¿no? Y también tiene efectos acumulativos.
Acá tienen más ejemplos de placa radiográfica, una mano, fíjense acá qué pasó con la articulación ahí de la segunda falange del pulgar, radiología de codo, puedo ver la densidad mineral ósea y ver si la radiografía está bien hecha, si hay algún, como mínimo, algún tipo de osteopenia en esa persona. Acá tienen, fíjense cómo está la columna, esto es una escoliosis, o sea, el nivel de las crestas ilíacas, la alineación de las costillas, bueno, mucha información. Acá tengo el húmero, la cabeza humeral, la clavícula, se ve la parte posterior de la escápula. Y entonces tengo mucha información en una radiografía. La tomografía axial computada, ¿sí?, también utiliza rayos X. Es un estudio de mucha mayor, digamos, da mucha más información que la radiología convencional. Es un estudio de mayor fidelidad, ¿sí?, de alta complejidad. Acá tienen el esquema o el dibujo de lo que es un tomógrafo, ¿sí? Bueno, presenta secciones o cortes, como que te pasan por una máquina de fiambre y te van, digamos, haciendo cortes axiales o coronales o sagitales, dependiendo de lo que se necesite estudiar. Acá tienen más datos sobre lo que es la tomografía, que lo pueden leer sin ningún tipo de inconveniente. Nos detenemos en los puntos más importantes. Se pueden utilizar medios de contraste, esto es bueno tenerlo en cuenta. Las imágenes se pueden ver hipodensas, por ejemplo, color negro, se ven negro, perdón, líquido, grasa, aire o algún proceso tumoral. Hiperdensas se ven en color blanco, por ejemplo, calcio, yodo, metal o algún proceso hemorrágico, ¿sí? Generalmente se usa medio de contraste, las tomografías generalmente se hacen con contraste. Tienen imágenes tomográficas, ¿sí?, de diferentes sectores del cuerpo, a nivel cerebral, a nivel de los campos pulmonares, ¿sí?, o sea, a nivel torácico, digamos, y acá tienen una masa que puede llegar a ser un proceso tumoral. Simplemente para que lo vean, esto por supuesto no se va a preguntar, como para ilustrar un poquito más el PowerPoint. Y acá tienen diferentes cuestiones, hallazgos que encapsulamiento del pulmón, disminución del campo pulmonar, fíjense toda esta masa que hay acá, que si comparo la derecha de la imagen con la izquierda, se ven totalmente diferentes, ¿no? En medio de contraste voy a tener contrastes positivos, ¿sí?, contrastes negativos y estudios de doble contraste. Y ahí tienen algún detalle de estos. Para no hacerlo tan largo, después lo pueden leer, no tiene mayor complejidad. El centellograma o la centellografía también utiliza, ¿sí?, rayos X. Y acá se utilizan isótopos radioactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los isótopos radioactivos se van a acumular en zonas donde haya algún tipo de inflamación o algún sangrado, hemorragia, algún proceso tumoral o algún proceso quístico. Y se utilizan para estudios de tipo rastreo del cáncer, súper importante, ¿no? Estudios que me permiten obtener información a nivel óseo, hepático, tiroideo, bueno, a nivel de la función renal, diagnóstico de infecciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es súper importante? Esto. La centellografía me da información anatómica y principalmente funcional. Esta es una pregunta que habitualmente preguntamos. La tomografía por emisión de positrones. Hasta acá terminamos, o sea, centellografía, rayos X. Ahora vamos con la tomografía por emisión de positrones, que es un estudio de mucha más alta fidelidad que el anterior, que todo lo que estuvimos mencionando hasta ahora. Obtener imágenes a partir de radionúclidos emisores de positrones. O sea, utiliza trazadores, o sea, radiotrazadores, isótopos radioactivos y
determinan diferentes cuestiones, hallazgos, se busca, ¿sí? Es muy importante esto para lo que es determinar metástasis o procesos tumorales que ocurran. Es muy importante, el estudio es de alta fidelidad, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen la descripción del trazador que se utiliza, ¿sí? Fíjense, la aplicación diagnóstica más frecuente es la detección y especialmente la estadificación, o sea, en qué estado está un proceso tumoral. Entonces, este estudio es un indicador del metabolismo tisular, ¿sí? El cual está aumentado en varios tumores. También es utilizado para medir cambios fisiológicos y patológicos del metabolismo cerebral y también en una gran variedad de estudios cardíacos. Es un estudio de alta complejidad. Fíjense aquí un cerebro normal y un cerebro patológico que tiene Parkinson. Como para que vean la imagen cómo se diferencia lo normal de lo patológico. Resonancia magnética utiliza campos magnéticos, a diferencia de todas las anteriores que utilizan rayos X. También es un estudio de alta complejidad y permite diferenciar los tejidos sin administrar agentes de contraste. En algunos casos la resonancia también utiliza medios de contraste. Es una técnica no invasiva, ¿sí? Hay que tener cuidado con, bueno, la exposición a los campos magnéticos de alta intensidad, como tiene este tipo de sistema o de este tipo de diagnóstico por imágenes. Tener cuidado con la gente que tiene marcapasos, está contraindicado, implantes cocleares, clips metálicos, el sistema nervioso central, válvulas cardíacas. También tener en cuenta a las personas que son claustrofóbicas, que van a tener que ser derivadas a resonadores abiertos para que no sufran este encierro que es estar dentro de un cilindro, ¿no? De un tubo. Fíjense cómo es el resonador, que hay gente que no aguanta estar metida ahí adentro por 15, 20, 30, 40 minutos. Acá tiene una resonancia de cerebro, acá de columna, ¿sí? Nosotros, las personas que estudian kinesiología van a ver muchas resonancias a nivel de la columna, ¿sí? Fíjense, diferentes cuestiones, simplemente como hallazgo, como algo a marcar. Esto sería una protusión discal, acá también, ¿sí? Fíjense como acá hay una deshidratación, fíjense esta zona, cómo está afectado el disco, a diferencia de las anteriores, que tienen este que sería el núcleo pulposo, esta zona blanca, ¿sí? O blanquecina. Fíjense cómo cambia. Acá hay evidentemente un proceso patológico de una degeneración discal con un proceso de deshidratación, así como algo como para mencionar. Y acá también hay algo que está ocurriendo, ¿sí? Hay una cuestión anatómica ahí que está alterada. La ecografía, la resonancia magnética utiliza campos magnéticos. La ecografía utiliza ultrasonido. Por supuesto, yo me puedo hacer muchas ecografías, es inocuo, se utiliza en las mamás embarazadas, sabe cómo va avanzando el embarazo, ¿sí? O sea, no está contraindicado en embarazadas. Todo lo que es con rayos X sí está contraindicado en las embarazadas. La resonancia, dependiendo, el primer trimestre se trata de evitar y se sigue todo por ecografía. Imágenes 3D, imágenes 4D y se van obteniendo diferentes tipos de imágenes. El cabezal de ultrasonido emite el ultrasonido, rebota sobre el tejido y en el mismo cabezal tengo el receptor que traduce ese eco que se recibe y aparece en la pantalla la imagen reconstruida por el sistema electrónico, ¿no? Acá tienen fotos, más imágenes sobre las ecografías. Acá están los ecógrafos, ¿sí? Dos tipos, acá tienen el cabezal,
que emite y también recibe. Ecografía 3D, 4D, fíjense cómo se ve toda la columna, con las costillitas, todos los huesitos. Es espectacular. El ecodoppler, que también se utiliza ecografía y que permite esto, visualizar ondas. ¿Sí? O sea, a partir de este estudio yo puedo determinar la velocidad del flujo que atraviesa ciertas estructuras del cuerpo, por lo general vasos sanguíneos. O sea, velocidad, dirección, si estoy analizando lo venoso o lo arterial. Es importante el ecodoppler. Miembros inferiores, ¿sí? Y también en los hombres, por ejemplo, se hace el ecodoppler testicular cuando hay algún proceso patológico que se llama varicocele, que es importante por la cuestión de la fertilidad masculina. La arteriografía o angiografía es un sistema también o un medio de diagnóstico que utiliza medios de contraste. Y es muy importante para determinar la distribución del flujo sanguíneo. ¿Sí? A nivel cerebral, por ejemplo, es súper importante. También se utiliza a nivel del sistema coronario, la irrigación cardíaca. Dentro de las técnicas, esta angiografía, se puede introducir un catéter por la ingle o el antebrazo y se avanza cuidadosamente por el sistema arterial, por ejemplo, para poner un stent cardíaco para abrir esa coronaria que está semi-obstruida y que el flujo hacia el corazón se normalice. Acá tienen más imágenes, ¿sí? De angiografías cerebrales. Fíjense cómo se ven, sin entrar en demasiado detalle. Y terminamos. Esa fue la última. Bueno, simplemente decirles que cualquier consulta nos van a escribir por el foro y bueno, vamos a estar atentos a todas las consultas que vayan surgiendo producto de que vuelvan a ver las diferentes grabaciones y que vean los PowerPoint y bueno, estamos a disposición. Así que bueno, me despido. Espero que haya quedado claro. Simplemente me remití a marcar los puntos más importantes, cuestiones que pueden llegar a aparecer en el parcial. Así que los saludo y estamos en contacto. Muchas gracias.